Buenas noches. Hola, buenas noches. Yendo por ahí. ¿Pasó? Sí, yo estuve desde las 7 de la mañana. La autoridad Bueno, buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien allí. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, gente, si Hola, en buenas el noches. caso, ¿cómo les va? Voy a poner a Graso Nicanor por si las moscas como co-host y a Lucas Zárate porque estoy teniendo unos microcortes y voy a grabar también la sesión. Así después se las Recording in comparto. progress. Estoy teniendo unos microcortes de internet y entonces si me caigo por unos minutos, que ustedes no se caigan y yo ya me vuelvo a conectar de nuevo. Así que si me desconecto, espérenme unos minutitos y ya me vuelvo a conectar. Bueno, hoy vamos a dividir la clase en dos. Les di la devolución a todos los grupos, terminé hace un ratito y me gustaría
repasar la devolución que les hice a cada grupo. Ustedes lo tienen en Padlet. Mira, así les pasé en el chat el link para que lo vayan viendo. Voy a ir grupo por grupo y si tienen alguna inquietud me van diciendo. Y quiero después mostrarle un ejemplo de qué es lo que espero para la próxima entrega en términos de cómo redactar las fuentes, que muchos le redactaron de manera correcta, pero les quiero mostrar un trabajo ya casi elaborado de industrial, para que lo vean ya elaborado en esta cuestión de que ustedes me decían, profe, ¿cómo serían las 10 fuentes? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Voy a ir por orden alfabético de nombres de TP. Agua potable. ¿Quién está del grupo de agua potable? Que es Vergero, Díaz, González, Pérez. No, Sí. Bueno, ahí hay un tema. El grupo que es acceso a agua potable, ¿sí? Por eso, ahí voy a la explicación para ver qué van a resolver. Los del grupo de acceso a agua potable, yo les puse como feedback. Si van a trabajar el acceso de agua potable, con el dato que tuvieron, no creo que tengan otro dato diferente al acceso a agua potable. Es decir, son X barrios que no tienen acceso a agua potable. Entonces, ¿quién es del grupo Vergero? Toranto, Scuotri, Pérez, no, profe. González y Díaz. Yo lo veo muy limitado al tema, que solamente sea acceso a agua potable. ¿Se entiende mi observación? Claro. ¿Y usted nos recomienda que cambiemos de tema igual que cambie Lucas Zárate o que solamente prosigamos pero nos enfoquemos en la búsqueda de más fuentes? A ver, ustedes pusieron acceso a la red de agua potable y obviamente que el equipo de contaminación del agua, al ver que era otro tema vinculado al agua, ya tomaron contaminación del agua. Para mí deberían elegir otro tema, ya no pueden tocar contaminación del agua porque ya está elegido. El tema es que solamente acceso a la red de agua, cuando yo leo el dato que ustedes publican, yo no sé cuánta otra información pueden abordar para lograr 10 fuentes diferentes sobre acceso a agua potable, de red de agua potable. Es decir, ya se sabe, ustedes indicaron cuántos barrios, creo que era barrios, ¿no? Lo que indica cuántos barrios no tienen hoy agua potable, y me parece que el tema, no sé si tiene más información para dar para un informe. ¿Se entiende? No se va. Está bien, profe. Usted había mencionado en la clase pasada que otra problemática social era la drogadicción en adolescentes, ¿o no? ¿Cómo? O no sé si escuché mal, o sea, usted dijo que una problemática social era Ujú. la drogadicción que hay en adolescentes. Puedo haberlo dicho como ejemplos de temas que tocaron otros grupos. ¿Por qué me lo preguntas? Y porque nos está diciendo que cambie de tema, pero igual si yo le hice un grupo distinto no pinta hacer lo mismo, entonces tendríamos que hacer otra cosa. Bueno, yo lo haré con mi grupo. Sí, no, digamos, no, a ver, yo les doy una observación, al igual que el equipo que después no presentó nada, que es el efecto de la cuarentena en la juventud. El tema de ustedes ya tuvieron el dato y yo creo que no hay más otro dato. ¿Qué les aconsejo? Que busquen otro problema social, que tengan información y que no se repita con los otros grupos. Ese es mi consejo. Cuando tienen tiempo de presentarlo, lo deberían presentar para la semana que viene, antes del día miércoles. Entonces yo el jueves les doy el feedback antes del parcial, ¿sí? Elijan otro tema que no esté abordado en los grupos que han presentado, ¿sí? El equipo de contaminación del agua está muy bien, contaminación atmosférica también, desempleo también está muy bien el grupo, deserción, y en algunos grupos tienen que tener en cuenta, está bien, pero cuando ustedes tienen más de una fuente, ya vamos a ver, es
cada dato que definen de qué fuente, porque escriben un párrafo y luego dicen que pertenecen a 3 fuentes. Cada dato de ese párrafo tiene que saberse de dónde viene la fuente. Vamos a ver ahora un ejemplo. Igual que el equipo de energía. ¿Sí? El equipo de energía también debería siempre detallar de qué dato a qué fuente. Y vamos a ver ejemplo. El equipo de impacto de cuarentenas en la juventud no presentó nada y tampoco presentó un reemplazo de tema. ¿Hay alguien del grupo Díaz, Darío, Escobar, Damaris, Peredo, Piazza y Ríos? ¿Alguien de ese grupo? ¿Nadie? Estamos tímidos, profe. Sí, estuvimos debatiendo en el grupo de WhatsApp, estuvimos debatiendo sobre la propuesta de cambiar el tema. No sé si me escucha. Sí, yo te escucho. Y soy el menos indicado para hablar porque los chicos se movieron y empezaron a investigar y en el grupo encontramos que vamos a tener fuentes para seguir con ese tema adelante. La verdad que yo en particular no sabía que ya para esta clase teníamos que estar presentando algo. La verdad que yo estoy ahí eso un poquito atrasado con la materia y no sabía que teníamos que presentar algo. Sí estuvimos debatiendo si cambiábamos o no de tema y corríjanme chicos los que estén, pero entiendo que vamos a seguir adelante con el tema que habíamos propuesto al inicio. ¿Y por qué no presentaron nada? Yo la verdad que no tenemos información, incluso ya tenemos algunos datos que compartimos en Bueno, WhatsApp. en esto es como si yo fuera donde me tienen que entregar un proyecto o una propuesta. Que hayan debatido y que hayan comunicado por WhatsApp nunca llegó a mis manos. Entonces, ayer había tiempo hasta las 18 horas, o hasta las 20, no me acuerdo si eran las 18 o las 20 horas, para presentar el trabajo. Y de todos es el único grupo que no presentó. Entonces, yo no voy a, digamos, salvo el que realmente tuvo un inconveniente como el equipo de agua, entonces, bueno, yo les pido que ajusten el tema o que cambien el tema, si yo les doy la oportunidad de que presenten de nuevo y yo mirarlos antes del jueves que viene. En este caso no presentaron nada, entonces empezamos mal. ¿Qué les queda ahora? Es presentar, hacer la segunda presentación en la fecha que corresponda, con toda la información que solicitan sin la posibilidad de que yo les vea con anterioridad, ¿sí? Entonces tienen esta entrega desaprobada, ¿sí? Estas entregas, el no entregar implica desaprobado. El resto, que tenga que hacer ajustes y demás, no implica desaprobación, ¿sí? Recuerden que esto es un trabajo grupal y recuerden que toda la información está en Google Classroom. Aunque ustedes no vengan a clase, está la información en Google Classroom. Entonces, Sí, es profe, solamente informar eso. está claro, creo que entendimos mal, o por lo menos yo había entendido que lo que vencía ayer a las 18 era el trabajo práctico que era de A2. Bien. Yo había entendido Bien. eso y que teníamos tiempo, o sea, incluso había entendido la última clase que esta clase se iba a terminar también de definir los temas. La verdad que no sabía, y Sí. imagino que la gente del grupo tampoco, que teníamos que ya hacer una entrega para esta Bueno, clase. ¿qué les Digo, aconsejo? Primero está bueno que sos el referente y la voz del grupo. ¿Qué les aconsejo? Leer el documento. El documento es claro, dice cuáles son las entregas, qué días, qué horario. Y nuevamente, si hay algún tipo de confusión, no hubieran entregado 10 grupos, ¿sí? Entonces, ¿qué les aconsejo? Son 5 personas. Las 5 personas tienen que releer, ver el archivo, no pensar de decir que hay un documento que hace una semana que está presente y que figuran datos y demás, así como ustedes lograron tener el dato del Padlet donde publicar, en ese mismo documento al lado decía día y horario de la primera entrega, ¿sí? No, sí, profe, sinceramente hubo una desorganización acá. Bien. La verdad que yo sí sabía la fecha, bueno, qué Ujú. sé yo, hoy me vine a mi pueblo, qué sé yo, pero yo, al menos de mi parte reconocemos la Bien, desorganización perfecto. ¿Qué y ya. hacemos? Yo los pongo como no No aprobado, vuelve a pasar, no vuelve a pasar. Eso es lo mejor. Lo peor es cometer el mismo error. Denme un segundo. Denme un segundo.
El otro día escuchaba en una charla que decía, el gran problema de los errores es volverlo a repetir. Entonces, si no se vuelve a repetir, no hay problema, no puedo probar esta entrega ni tampoco puedo darles devolución, ¿sí? Entonces, para el grupo de ustedes y para el resto, ténganlo a mano, las entregas, tienen ahí el cronograma, el día, la hora, y además cualquier cosa me pueden preguntar. Si no llegaron y se dieron cuenta que no llegaron, me escriben un mail, ¿sí? Es más, ayer a la tarde, a última hora, un grupo dijo, profe, me quedé sin lugar, necesito que nos active otra columna de grupo, y yo creo que se los activé en menos de 5 minutos. Yo en la casilla de correo, por lo general, contesto lo más rápido posible, así que no hay problema con esto. Indigencia. También indigencia es una temática que me parece que la han encarado muy bien para lograr información. ¿Qué tienen que hacer? Es lo mismo que vamos a ver ahora, cada dato a qué fuente corresponde. Creo que ustedes indicaron 3 fuentes muy interesantes, pero cada dato con su fuente. El equipo de seguridad, ¿qué les aconsejé ahí? Está muy bien presentado, todo lo que son los links de URL de las fuentes, pónganlo en anexo para que no les ocupe lugar, porque recuerden la extensión máxima que tiene el informe total, ¿sí? El equipo de inseguridad vial les hice una recomendación de que fueron muy escuetos en el detalle de la fuente. Ustedes referencian una nota periodística de La Voz del Interior y dice que hay 31 fallecimientos. El tema es que más allá que me indiquen la fuente y el 31 fallecimientos, en el dato que ustedes extraen de esa fuente tiene que dar más datos, porque no sé si son 31 fallecimientos que va del mes, 31 fallecimientos que van del año. Entonces sean concisos, o sea, si bien no tienen que extenderse tanto, pero cuando yo leo el informe, no me debería tener que ir a la fuente para enterarme si los 31 fallecimientos son de un año, son la diferencia entre un año y el otro año. ¿Se entiende? La observación es una cuestión de forma, ¿sí? El equipo de residuos, muy bien, también. La verdad que los trabajos muy bien, chicos. Primero me vuelvo a celebrar y agradecer, porque digamos, como profe también se agradece la participación. El martes, la verdad que me sorprendieron en buen sentido de cómo participaron en la actividad de la práctica para el parcial, en el compromiso para trabajar en el TP de dilemas éticos, en tratar de entender las cuestiones. Y la verdad es que estas entregas fueron muy bien. Entonces felicito, y al grupo que no lo puedo presentar, como yo les digo siempre, no repitan los errores y del error se aprende. Sí les voy a compartir pantalla para mostrarles qué es lo que yo espero cuando describen fuentes, ¿sí? Es decir, en el diagnóstico de la ciudad de Córdoba, que al menos son 10, y en el diagnóstico de otra ciudad de Argentina y de otra ciudad de otro país. Y recuerden que a eso, además, hay que sumarle el nombre de un referente para entrevistar, como yo espero que ustedes hagan la presentación. Lo voy a poner en pantalla. Traje, bueno, justo era de deserción, así que tienen allí un machete para los que ya tocaron el equipo de deserción. Obviamente que siempre tiene una carátula, que todos presentaron carátula, está excelente. ¿Cuál es la fundamentación? Y diagnóstico, ven que hay títulos, cada uno de los títulos de las partes, situación del problema en la ciudad de Córdoba, y ustedes ven que el grupo empieza a redactar y todo es párrafo. Y a medida que da los datos, indica de qué fuente es. Pone 1 y abajo, al final, referencia cada fuente. ¿Sí? Referencia cada fuente. Hay algunos que no pusieron la URL de la fuente. Son datos muy buenos, pero no pusieron el dato de la URL, salvo que sea de un libro, pero es raro que tengan un libro tan reciente, físico y demás. Entonces, esta gente dice, en la tabla de estadísticas de la educación que brinda el gobierno de Córdoba, se observa que hubo una disminución. Ahí ya me dice esta fuente, 1 me dice, ¿no? Y me dice de dónde es. La página del gobierno de Córdoba dice que hubo una disminución en la deserción escolar del 2010 al 2014, pero los jóvenes que abandonaron no se matriculaban al año siguiente. A finales de 2014, la deserción en Córdoba llegó al 38% y pone que es de otra fuente.
Así expresó el Ministerio de Educación de Córdoba, Walter Graubach. En una entrevista, Susana Quintero, docente de la Católica de Córdoba y encargada de la educación, expresó que hay estructuras de personalidad que tienen más dificultad. Tercer fuente. Ven que van contando y van relatando y también van relacionando con años anteriores. ¿Se acuerdan que en la clase pasada me preguntaban, profe, pero podemos poner datos siempre y cuando el relato, la historia que me van contando en esto va teniendo sentido? Entonces dice, el gobierno de Córdoba dice que entre el 2010 y 2014 pasó esto. Finales del 2014, en una entrevista a Graubach, pone la fuente, dijo esto. Susana Quintero, en una entrevista de la Universidad Católica de Córdoba, dice que los jóvenes judicializados tienen esto. En el 2015 hubo un aumento de la deserción. Vieron que empezó en el 2010, 2015. En el 2017 fue, y ponen que hay otra fuente. Cada vez que yo voy a ese número abajo, me dice que fue una publicación, a lo mejor seguidas en La Voz del Interior y demás. Es así. em, eh, es así que es lo que yo espero cuando ustedes describen el diagnóstico. ¿Se entiende el ejemplo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, van describiendo y vieron que van acomodando las fuentes, qué es la primera, qué es la segunda, qué dice. Y cuando uno va a las fuentes, posiblemente se repita el espacio que dice el 12 TV, Córdoba, que es la página de Córdoba. Otra es una nota que le hicieron al Ministerio Graubach. Otra es de una página de la Universidad Católica de Córdoba. El otro es de una página propia del gobierno de Córdoba, otro de La Voz del Interior, otro de Canal 12, otro de Cadena 3, que más allá que el espacio donde se publica, pero la fuente, el dato es diferente. Eso es lo que yo espero en términos de diagnóstico, ¿no? Y esto es toda una práctica de redacción en donde yo le voy poniendo datos y ese dato de la fuente yo no debería tener que ir a la URL para tener información, por eso a los chicos de seguridad vial lo que les digo es no nombren solo que hubo 31 fallecimientos, sino que tienen que decir hubo 31 fallecimientos de diferencia entre un año y el otro, se disminuyó en pandemia. Recuerden que pandemia solamente lo toquen como una de las variables de medición, pero pueden irse para atrás para comparar como hizo el caso de Sarsion. Así que bueno, ahí hay una ayuda para el equipo de Sarsion, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna inquietud sobre esto, chicos? Yo, profe, le quería hacer una Sí. consulta, justo soy de equipo de deserción. Ahí está Sí. viendo que es, o sea, tiene que ir todo, obviamente las fuentes, con el contenido de esas fuentes, y tienen que ir todas relacionadas en el texto, o sea, como que la redacción tiene que ir toda relacionada una con la Tiene que ir otra. como contando, exactamente. Lo que no Bien. deberían hacer es el dato de una fuente, el dato de otra fuente, el dato de una fuente, porque es como que me listan, es decir, yo como lectora me listan fuentes. Acá me están contando la situación y ellos lo que hicieron fueron ordenaron de tal manera que me están contando cuál es la situación de la deserción. Entonces decidieron poner que el gobierno de Córdoba publicó que entre el 2010 y el 2014 abandonaban los chicos, que después pusieron la entrevista a Walter Graubach, después pusieron la entrevista de la Católica, después pusieron que Canal 12 publicó esto. Me van contando y yo sé de cada fuente qué dato aporta. ¿Qué pasa en algunos grupos? Pusieron un texto. Sí. La parte de la entrevista, en esta próxima entrega solamente van a colocar a quién van a entrevistar. Pongan al menos 2 opciones. Solamente van a poner, excelente, ¿qué grupo, contame sos vos? ¿De qué tema? Perfecto. Si son varios, con una entrevista basta. En la próxima entrega, lo único que me tienen que decir es quién y qué rol tiene. Y luego, en la otra entrega, van a tener que hacer una entrega en MP3 y luego solamente los datos de nombre, es decir, en este caso entrevistaron a la licenciada Liliana González y pusieron escritora, columnista, conferencista y psicopedagoga especialista en niños y adolescentes. Yo le conozco a Liliana González porque sale en tele y demás, pero me tienen que decir nombre, apellido y qué rol ocupa para que yo me dé cuenta que es esto, ¿sí?
Entonces ellos lo que pusieron fue un resumen de la entrevista y a su vez me cargaron en el Drive la grabación de la entrevista. Pero en el informe tiene que decir qué es lo que aportó en datos esa entrevista. La próxima entrega debería ser, ¿qué debería es la carátula, la fundamentación, por qué lo han elegido, diagnóstico, situación de problema en la ciudad de Córdoba, situación en otra ciudad y en otra ciudad del país, y a quién van a entrevistar, nada más, ¿sí? No, porque te tiene que dar información de la ciudad de Córdoba. Puede llegar a ser que momentáneamente esté en Noruega haciendo un doctorado, pero te da información de Córdoba. En este caso, ujú. No, la entrevista es solo de la ciudad de Córdoba. No, la entrevista es a alguien de la ciudad de Córdoba. Eh, Sí, recuerden que no son ni víctimas ni usuarios, tienen que ser personas que puedan hablar de la problemática en su integralidad, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, en violencia dice, en inseguridad, bueno, le hacemos entrevistas a familias que han tenido. No, ahí o van a una ONG que es de protección o van a un comisario. ¿Mm? Listo, perfecto. Bien, y como grupo toman la decisión exactamente cuál de ellos, a cuál de ellos. Perfecto. ¿Qué otra consulta? Profe, Sí, en la parte de la fundamentación donde tenemos que poner sí. la- ¿Por qué han la- elegido el tema? No, perdón, es más abajo. Perdón. ¿En el Ahí en el diagnóstico? diagnóstico, no me acordaba Sí, cómo se llama. En el sí, diagnóstico, ahí es donde tenemos que poner las 10 fuentes que nos pide. sí, de esta manera. Tienen que contar cuál es la situación. Cuentan indicando fuentes de tercero. Entonces, me van diciendo de cada fuente está representado por un número. Ese número al final es una URL. ¿Ven cómo han puesto la URL? Y en este caso, además de la URL, pusieron una imagen, una tabla. Como esto no cuenta en la cantidad de páginas del informe, entonces van contando. Así es la manera que yo espero que presenten el diagnóstico, que es que cuenten cuál es la situación diciendo qué es lo que dice cada fuente, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que la primera fuente dice, en la tabla de estadísticas que brinda el gobierno de Córdoba se observa que hubo una disminución. Entonces ponen 1 y me referencian el lugar donde está la página. Al finales del 2014, en una entrevista, Graubach dijo tal cosa. En una entrevista de la Católica de Córdoba, y ponen la página de la Católica de Córdoba donde está la entrevista de este especialista, así es donde, y háganlo con tiempo, porque eso implica buscar mucha información. ¿Tienen la fuente? Sí. Y ahí empiezan a redactar, a ordenar. ¿Mm? Por eso quería mostrarles, porque me quedé con el martes de que no me podía explicar. Entonces, busquen las fuentes y empiecen a redactar, como si le contaran a alguien qué dicen otros sobre el tema. En la página del ministerio dice esto, pero Graubach dijo lo otro, y una entrevista del especialista dice esto, y la ONG dice esto, pero sin embargo, tal página dice tal cosa, ¿sí? Esto es cuando se hacen informes, lo que se hace es eso, es decir, hay muchas fuentes, pero resumo y sintetizo, y para el que lee, yo sé que hay fuentes, si quiero interiorizarme voy y hago clic en la URL, si no, yo me está diciendo una idea de lo que está sucediendo de ese problema. ¿Sí? ¿Qué otras dudas y consultas? ¿No más? Profe, Recuerden, ay sí, disculpe. me asusté, no, me Ah, asusté de golpe, está decime. bien. Soy del grupo de acceso a agua potable y quería Ujú. consultarle si nosotros conseguimos las fuentes que pide, me dijo 10 de la Sí, ciudad, ¿podemos sí, avanzar con el mismo tema? sí, posiblemente lo mío sea desconocimiento, pero Bueno, me cuesta, es decir, ustedes pusieron de que creo que eran 113 barrios que no tenían acceso a agua potable. No me acuerdo si era sí, 113 o eran los barrios.
El tema es que no me imagino qué otros datos pueden aportar sobre acceso a la red de agua potable. Si ustedes lo encuentran y permiten analizar esto, a lo mejor lo histórico, qué datos, bienvenido sea. Yo no tengo problema. Me genera esa inquietud, pero yo no soy especialista en los problemas sociales, ¿no? Entonces, es solamente saber. Si ustedes Ok, ven de que sí, sí, tienen entiendo. carne al asador para ponerle, listo, avanzan, ¿sí? Bien, bien. Sí, Es no, súper interesante. Pasó con un grupo también de sistemas, yo creo que fue en 2019, antes de la pandemia, que les costó muchísimo. El tema era el déficit habitacional en la ciudad de Córdoba. El tema era súper interesante, pero les costó un Perú conseguir datos. Entonces, la verdad es que terminaron haciendo un trabajo que no cumplió con las expectativas, más allá que la temática era súper linda, súper problemática, pero súper interesante para conocer. Y después para tener entrevistas le costó un montón. Entonces es solamente eso, ¿sí? Si bien, ustedes sí, lo entiendo. consiguen, toman decisión ustedes, sin problema. ¿Mm? Sí, nosotros creemos que tenemos material como para llevarlo adelante, que Bien, tenemos las 10 fuentes y que además entiendo que a los chicos del grupo de contaminación del agua les da un poco de inquietud en caso de que terminemos mezclando los temas, pero no, me claro, porque parece que son como podemos, dos temas. Yo sí, la sí, verdad que no los niego por creemos que tema. podemos diferenciarlos bien y tener Sí, yo los las entendía herramientas para así. llevarlo adelante. Yo los entendía así, o sea, una cosa es un tema de contaminar, o sea, yo puedo tener red de agua potable y estar teniendo agua contaminada, y Correcto. otra cosa es no acceso a la red de agua potable. Sí, Y, sí, nosotros nos enfocamos en tener ujú, acceso, digamos, que te venga listo, el agua de la calle a tu domicilio. perfecto, 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 chicos. Y en esto también es una práctica, es decir, profe, tenemos fuente y lo vamos a demostrar, listo, perfecto, vamos por ahí. ¿Estamos, chicos? Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que la próxima entrega es el 28 de septiembre. Es la segunda entrega. Lean bien el documento, si tienen dudas, me preguntan, yo les contesto por mail, pregunto a un grupo, ¿sí? Organícense, ¿quién busca estas fuentes? ¿Quién busca de la ciudad de Córdoba? ¿Quién tiene el contacto? Che, si vos tenés un contacto, puedes tener otro contacto, anda referenciando que para tal fecha más o menos vamos a necesitar las entrevistas. Gestiónense como equipo. Esto es una práctica para este trabajo práctico y para trabajos prácticos futuros, ¿sí? Por eso son en grupo los trabajos. Y además es parte de la competencia que hoy se pide en toda búsqueda laboral, más allá que a veces nos dificulta en términos de estudio, porque cada uno tiene una vida, familia y demás, pero esto es parte también de la práctica del trabajo en equipo. Y como pasó recién con el grupo de Juventud y Cuarentena, profe, la verdad que nos desorganizamos, bueno, eh, digamos, puede pasar de que uno en el trabajo en algún punto se desoriente sobre lo que tiene que entregar, da la cara, lo dice y se compromete por el cambio, y eso es parte de la práctica profesional y bienvenido sea que sea. Si no hay más dudas, vamos a pasar al repaso de parcial. ¿Están de acuerdo? Recién el grupo me preguntaba cuál era el link de repaso, el machete grupal. ¿Se acuerdan que dijimos que el machete grupal, ¿dónde habrá estado? Eh, ¿Dónde hicimos el repaso? ¿Dónde habrá quedado el repaso, chicos? Sí, lo que pasa es que tengo varios usuarios. Denme un segundo que abro a ver qué usuario es. Yo creo, no me digan que lo borre, chicos. Tengo tantos Padlets. ¿Cuál es el futuro? TP. No, a ver, voy a buscar por otro usuario. ¿Y cómo uso? No. ¿Y lo de votación de qué? De que dice, ni me hablen, estoy avanzando súper bien. ¿Esto figura? No, es por error. No sé por qué le figura. ¿A dónde le figura, chicos? Porque eso es de otro curso que doy. Ah, en la par. Ah, pero vos estás hablando, Lucas, porque sos co-hoster. Claro, claro. Estás chusmeando cosas que no es nada.
Claro, sí, no, claro, digo yo, qué raro. No. Como co-hoster, yo estoy haciendo unas formaciones para profesores y entonces les hago responder esa pregunta. Chicos, no me diga que no. Claro, exactamente, exacto. Podría haberlo, digamos, no, pero lo que pasa es que no iba a tener sentido porque tiene que ver con un grupo de profes que está trabajando en producción de contenido, entonces inicio la formación preguntándoles cómo se sienten, digamos. Ahí te lo pasa No. la compañera, profe, en el chat. ¿Y está? Sí, Perfecto, gracias chicos, porque tengo tantos Padlet, les tengo que ser sincera de que como los Padlet tienen un límite por ser free, entonces voy abriendo con todas mis casillas, ahí está, a ver si es este. Gracias chicos, debe ser de otra casilla. Ah, acá está lo de los lápices, menos mal, listo, perfecto, acá está el machete grupal. Bueno, gracias Ludmila, ya estaba transpirando porque digo, me muero si... Bueno, vamos a hacer un repaso, comparto pantalla. Y vamos a hacer un repaso generalizado. Primero vamos a ver cómo son las condiciones para lo que es el parcial. ¿Cuándo va a ser? El 23 de septiembre a las 21:40. ¿Qué les pido? Bueno, nos vamos a conectar por Zoom, yo tomo lista, les cuelgo en ese momento el parcial en Google Classroom, como si fuera que les cuelgo un trabajo práctico. Tienen que bajarse la plantilla, guardarlo en la compu, ponerle nombre y subirlo. No pueden subir documentos en Drive, tiene que ser de un documento. Si es PDF, mejor. ¿Qué necesitan? Una PC, una notebook y conectividad. ¿Conectividad cuándo? Desde el momento que nos conectamos, tomo lista. Y luego, si se quieren desconectar de Zoom, no hay ningún problema. Yo me quedo conectada para dudas o consultas administrativas, no de contenido. Y necesitan la conectividad para que a las 23:05 ustedes suban el parcial. Ahí es donde necesitan conectividad. Por eso siempre les digo que guárdense datos. ¿Por qué? Porque necesitan para el inicio y para el final. Si en el medio se desconectan y demás, no hay ningún problema. Entonces lo voy a publicar en Google Classroom y sí o sí lo tienen que colgar desde allí. ¿Qué les aconsejo a los que vienen teniendo problema con el usuario y demás? Créanse otro usuario, borren el anterior y demás, pero no puedo recibir por Word. ¿Qué me pasa con algunos que entregan un poquito más tarde, no entregan en Google Classroom porque es medio bucho en Google Classroom porque dice que ya lo entregó medio tarde y dice, profe, no lo pude cargar en Google Classroom y se lo mando por mail y me lo mandan 10 minutos después? No lo voy a considerar porque en esto sí tengo que ser justa para el resto, ¿sí? ¿Qué vamos a abordar? Temáticas del bloque 1 y 2 que hemos visto en clase. Sí. No lo pueden entregar, lo pueden entregar en Word o en PDF, pero no en un link de Drive. Sí, o sea, no puede ser un documento en línea. ¿Por qué? Porque lo siguen trabajando y suben el Drive y yo, digamos, lo suben a las 23 y siguen trabajando el otro día. Tiene que ser un archivo en Word o un archivo en PDF, ¿sí? Van a tener una plantilla, exactamente. Deben adjuntar un archivo. ¿Qué vamos a ver? Como hemos estado entregando todos los trabajos prácticos. Exactamente, sí, igual, en el mismo formato. Los temas van a ser de bloque 1 y 2 que hemos visto en clase y ahora que vamos a repasar. ¿Qué necesito? Que aborden lo que vimos en clase más el material de cátedra que muchas veces en los prácticos tuvieron que abordar. Y por lo tanto entonces van a ser material de cátedra, clases desarrolladas y prácticos. ¿Sí? Entonces estas son las condiciones para el primer parcial. Vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan que, no me acuerdo quién había presentado, Nicolás, Gonzalo era? El martes haremos una clase de consulta, no, Gianfranco, no, porque ya con el repaso que tenemos, cualquier cosa, ustedes me pueden escribir por mail hasta el martes a la noche. Vamos a hacer ahora un repaso, no me acuerdo si era Gonzalo o Lucas el que hicimos el ejemplo y yo le fui dibujando mío, por profe. encima, el tuyo, perfecto.
Empezamos la segunda clase, porque la primera fue conocernos el concepto de organización, y dijimos organización es ese conjunto de personas, recursos, procesos y demás que tiene una meta, que tiene una identidad, que produce o brinda servicios y demás. Entonces abordamos lo que era una organización, y que toda organización tiene una misión, esa razón de ser, esa identidad que le da sentido y que se permite diferenciar de otra organización de otra, y que le da identidad a las personas que trabajan allí, que puede estar declarada o no, que puede estar en un cartelito súper positivo, súper lindo, y en otros casos que el dueño diga, y bueno, nosotros nos dedicamos a tal y tal cuestión. Y por lo tanto dimos algunos ejemplos y dijimos que hay diferentes tipos de organizaciones. Una organización puede ser una startup, una ONG, un hospital, una empresa alimenticia, es decir, todo aquello. Y también surgió una pyme, una organización pequeña, que siempre y cuando tenga estas cuestiones, tenga equipo de trabajo, tenga recursos y tenga procesos, ¿no? Entonces dijimos algunos ejemplos de misión de estas organizaciones. ¿Por qué vimos este tema? Porque queríamos ir a la universidad, que toda universidad es una organización y como toda organización tiene una misión. Y dijimos que la universidad, la misión, ¿se acuerdan que tuve que correr una flechita? La misión de la universidad la componen 4 pilares. La docencia, que es lo que sucede en las carreras que se dictan y demás, la investigación, que son el corrimiento del saber en términos del desarrollo de conocimiento, el extensionismo, en términos de lo que la universidad le brinda a la sociedad, no en términos de los profesionales, sino en términos de vínculos y acciones que suceden entre la universidad y la sociedad. Y que luego se suma un cuarto pilar, que es de la gestión. ¿Qué dijimos? Que nosotros tenemos niveles de educación inicial, primario, secundario, y luego tenemos educación superior universitaria y no universitaria. La no universitaria son aquellas organizaciones que solamente se dicta títulos de pregrado, técnico, analista y demás, y las universidades son aquellas que otorgan título de pregrado, grado y posgrado, y que además garantizan que además de que haya docencia, hay investigación y hay extensionismo. Si no, no son instituciones universitarias. Luego vimos la universidad en términos de UTN y dijimos cuál es el origen, qué base fundacional con Perón, por qué nace en términos de este proceso de industrialización, cómo desarrolla su misión, y pudimos dar cuenta de que hoy en la universidad lo que está sucediendo ahora, que tiene carreras y demás, es la docencia. Si ustedes leen el manual de identidad, tienen diferentes centros de investigación del sonido, del aire, de la luz, del agua. Tiene actividades de extensionismo, la radio, centros de oficio, participan los centros de jurados en concursos públicos de entes de gobierno, y tiene una gestión que es la manera en que se organiza, que recordemos que es una universidad federal en donde el rectorado está en Buenos Aires, y cada una de las facultades tiene su estructura docente, no docente, egresados y alumnos, que da cuenta de las carreras propias del contexto. Entonces pudimos ver que la misión de toda universidad como organización se la puede ver reflejada en la universidad que le corresponde. Yo luego copié y pegué la misión de la UTN en términos generales, y cuando la leemos podemos identificar estos 3 principales pilares, y que luego la gestión es la manera en que se organiza, ¿no? Entonces dice, hay una formación integral de mujeres, hay un desarrollo del conocimiento y hay un fomento de la tecnología para alcance de todo. Entonces da cuenta de la docencia, de investigación y el extensionismo. Más info lo tienen en la página de la UTN, y si no, tienen un breve resumen de cómo es la UTN Facultad Regional Córdoba. Uno de los puntos que la mayoría se olvidó tiene que ver en donde hay un texto, y yo les traje en términos del informe Delors, que es de la UNESCO. Cuando estaba por empezar el siglo XXI, se reúne la Comisión de Educación, y dice que lo presidía en ese momento Jacques Delors, y generan un informe y dice cuáles son los desafíos de la educación en todos los niveles, no en la universidad, en el primario, en el secundario, todo proceso educativo, y dijo, hubo una palabra que se repitió: todo proceso educativo tiene que garantizar a que se aprenda a hacer, a que se aprenda a conocer, a hacer, a convivir, a aprender y a enseñar.
Por lo tanto, la pregunta es cómo la universidad garantiza, ¿no? Es decir, en el hacer desde sus prácticas, en el conocer desde la docencia y desde la investigación, ¿no? Y cómo cuando uno lee la misión de la universidad, habla de la formación integral de mujeres, hombres responsables, cultos y demás, y de alguna manera esa descripción de la misión casi que podemos leer el desafío de la educación en el siglo XXI en el informe de Ehlers. Después hicimos un poquito de pie con respecto a la idea de la identidad de la UTN, cuando nace el peronismo primero como Universidad Obrera Nacional, que justo nos tocó, que yo no me acordaba que era el día de la universidad, que no tuvimos clases, que tiene que ver con la fundación, cuál es el vínculo con el proceso industrial y demás, ¿no? Y a su vez retomamos la misión en esa clase y vimos el perfil del ingeniero tecnológico, que también lo había expuesto también en el gráfico, es decir, qué es lo que ofrece más allá de la especialidad industrial, sistemas o civil, y dice es un profesional capacitado, que aplica o desarrolla tecnología, comprometido con el medio y demás. Los invité a mirar siempre la página, en este caso es la página de Facultad Regional Córdoba. De ahí tomamos uno de los temas que tienen un texto bastante interesante, en donde habla de la responsabilidad social de la universidad, ¿no? Y en esa responsabilidad social, cómo el extensionismo tiene sentido, que es uno de los pilares, y que habla de cómo la universidad, más allá que otorga titulación para profesionales de grado y de posgrado, cómo digamos, es una de las organizaciones claves en toda sociedad que da respuesta. Uno de los principales puntos clave fue cómo logró las universidades, en especial la UTN, a responder rápidamente a necesidades de COVID. Entonces de la UTN surgieron conocimientos nuevos, tecnologías que ayudaron al cuidado y demás. Después hicimos un breve resumen de la universidad en el mundo post-COVID. Tienen una nota muy simple en donde cómo cambió la manera, si bien muchos de ustedes es el primer año de la universidad, pero para quienes no, también hemos sentido un cambio de pasar la presencialidad pura a la virtualidad pura, y la verdad es que en el caso de la UTN fue una de las universidades que no tuvieron problema con esto, ¿no? Peredo, Lucas, creo que no hemos hablado mucho sobre los dos modelos de universidades del texto de Sobrino. No, la verdad es que no, porque no es un tema que más me interese. Lo que más me interesa es que les quede claro cuáles son los pilares de la misión, lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Lo mismo lean los textos, pero en este caso los dos modelos de universidades no es un punto que para mí yo hice foco, y por lo tanto no lo abordé en tema ni tampoco en los TP. Así que está buena tu pregunta, Lucas. Luego vimos cuáles los desafíos de la ingeniería, vimos algunos ejemplos y también vimos cuáles son como las principales temáticas, y recuerden que ustedes hicieron un TP en donde tuvieron que describir cómo se veían de acá su profesión acá a 10 años, y tuvieron que sacar fuentes de información y demás, y que de alguna manera son temas genéricos que atraviesan la ingeniería, pero que también nos atraviesan la especialidad. No es lo mismo para industrial que para sistemas que para civil. Después tocamos 4 puntos, los tocamos primero y lo tocamos después el martes pasado, y que tiene que ver con el corrimiento del saber, que es la ciencia, la técnica, que son los procedimientos, la tecnología, que es la combinación de la ciencia y la técnica para dar respuesta a las necesidades y las oportunidades de la sociedad, y cómo la ingeniería es el modo, es la vía de conducción para desarrollar o generar tecnología. Y dijimos, el ingeniero en su profesión tiene un impacto directo y muy alto en la sociedad, y de ahí tomamos, que me acuerdo que Lucas estuvo ahí, decía, yo no sé cómo vincular, y dijimos, si el ingeniero tiene un impacto grande en la sociedad, es necesario mirar la ética y la moral. ¿Por qué? Porque como toda persona que tiene impacto en sus decisiones, siempre tiene que haber un espacio de reflexión en sus decisiones de cuánto esa decisión o cuánto esa acción es éticamente correcto, y cuánto tiene que ver con la cultura, las costumbres y demás de lo que nosotros decimos que somos parte. Entonces ahí vimos el concepto de ética que se desprende de la disciplina y de la rama de la filosofía, que intenta dar explicación del comportamiento, que intenta dar determinadas reglas o normativas, algunas veces generales y otras específicas, como por ejemplo la vía ética, y que la moral es como los anteojos, es aquella interpretación, es el comportamiento
que en un momento dado, en un recorte con las normas, los valores y la historia de esa comunidad, es lo que las personas consideran de que está bien o está mal. Y vimos como una pequeña herramienta para observar y también para preguntarnos, nos dijimos, cuando hay un comportamiento humano en donde está en juego una decisión ética, siempre es importante mirar el componente subjetivo, que es el comportamiento en sí mismo, la explicación que da la persona, el componente objetivo, que es el hecho y el fenómeno en sí mismo, y la circunstancia es todo lo que sucede en el contexto que puede o no atenuar el componente objetivo, pero que siempre nos tenemos que preguntar en un hecho propio o en un hecho ajeno, ¿cuál es ese componente objetivo? ¿Qué sucedió? Y ahí hicieron el trabajo de dilemas que lo estaré corrigiendo, si no es mañana, el sábado. Y el martes pasado retomamos 3 de los conceptos que lo tuvimos para la ética y la moral, para hacer un breve repaso de lo que implica cada uno de los 3 elementos que uno se relaciona con el otro, pero que en definitiva tiene sentido uno con otro. Entonces dijimos, la ciencia, como lo que genera es el corrimiento de los límites del saber, utiliza el método científico, tienen un texto en donde delimitan, y más que nada yo lo que necesito es que entiendan cuál es la diferencia uno con otro. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de esta combinación de ciencia, técnica y necesidades, y la vía para desarrollar o aplicar esa tecnología tiene que ver con el método ingenieril que está más orientado a la resolución de problemas que a la generación de conocimiento como la ciencia. Hicimos ese breve repaso y lo único que nos quedó como, digamos, como reflexión, no es que lo único que quedó, pero fue como un upgrade de esa temática, en pensar que no tan solo el impacto de la tecnología tiene en espacios, cada uno la especialidad en la informática, en la industria y demás, sino que la tecnología cómo puede ir cambiando también la realidad educativa, casi como un cierre del primer tema del bloque 1, en donde hablábamos de qué es lo que tiene que garantizar la educación y demás, y terminamos diciendo cómo la tecnología que impacta en la vida, cómo impacta en la educación, ¿no? Y yo les contaba este robot Elixa que hace preguntas de múltiple opción con un texto para repasar por parte del alumno. Allí cerramos los temas. Son titulares, y qué es lo que yo espero en el parcial. Ustedes van a tener una afirmación, como el ejemplo de ética y moral son sinónimos, verdadero o falso. Algunas veces es verdadero o falso y otras veces tienen que elegir una opción con distractores, 4 distractores. Tienen que elegir la opción correcta y además tienen que responder un complemento a esa elección. Ese responder es justifique su respuesta, fundamente con un ejemplo, define la relación entre los dos conceptos, y es allí en donde ustedes deberían trabajar sobre el concepto visto en clase y cómo le complementan los textos del material, que pueden tener abierto todo, porque yo no los voy a estar controlando desde una cámara, y las preguntas no son googleables. ¿Cuántas preguntas son? 10. Para que sean correctas cada una, la opción correcta y la parte cualitativa, que es la fundamentación y demás, deben estar correctas ambas. Si no están correctas ambas, no suman ese punto, ¿sí? ¿Con qué se aprueba? Con 6. ¿Cómo es la relación? 6 preguntas correctas es 6. 5 preguntas respuestas son 5. ¿Sí? Es directa la relación. ¿Dudas, consultas? PPT no les comparto porque les comparto clase, así que esta clase sí se las voy a compartir porque tienen repaso. ¿Dudas, consultas? ¿Quedaron mudos? ¿Sí? El parcial está, profe, una pregunta, ¿con cuánto se aprueban los TP? Los TP es aprobado o no y tiene que ver con 60. Recuerden que tienen que tener el 80% de los TP aprobados y se aprueba con 60, ¿sí? Es decir, que les toque 60 o 80 tiene que ver con que les faltó algo y demás. Gente, si vienen participando en clase consciente, se han hecho los TP y hacen un par de lecturas al material, hacen el parcial en 20 minutos y se van a cenar tranquilos. Si no, tienen tiempo hasta las 23:05,
pero nuevamente, chicos, esta materia tiene que ver con que dejarles una semilla de un pensamiento crítico con respecto a la ingeniería y a problemas sociales, de tener sentido de la universidad y demás. Nada de memoria, porque además la memoria no hace falta porque van a tener los textos abiertos. Sí, lo que necesito es que se imaginen preguntas y traten de redactarlas. Sé que por la formación que tienen no están tan acostumbrados a la redacción o por el ejercicio profesional, entonces ya con los TP han tenido prácticas, con el trabajo práctico integrador también y demás, ¿sí? Si aparte las clases y eso, y con leer el material de apunte voy a estar tranqui, es lo que yo les digo. Es decir, si han participado, han leído el material, han hecho los TP, salvo que tengan un problema en ese momento que se vuelven en blanco, que no lo creo. Gente, lo que espero es que les vaya muy bien. Es un grupo que más allá que nadie prende las cámaras, que soy la única que pone este rostro a esta hora, la verdad es que veo que hay un grupo que está participando muchísimo. El otro grupo que no participa, espero de corazón de que realmente tengan una participación. No, Camilo me pide si yo te respondo. Camilo, discúlpame. No sé cuál es tu pregunta. ¿Se pueden entregar los TP a destiempo? No. No, pasó el tiempo. Sí, mira Romina ahí. Bueno, estamos alguien que puso la cara. Pero Camilo no. No, en los TP, digamos, el objetivo en esto, chicos, es una universidad que tiene la presencialidad, digamos, la asistencia como obligatoria y un 80% de la asistencia. Yo sé que más allá de que ustedes estén o no en el usuario de Zoom, lo que yo busco es que la participación sea fehaciente, porque uno puede tener el usuario activo y estar cenando y no escuchando. Entonces, para mí los TP es realmente ver cómo va sucediendo. Camilo, en este caso tendrás que ponerte toda la predisposición para los TP que vienen. Muchas gracias, Romina, por poner tenés allí los dibujitos, porque tenés niños. Sí, están viendo dibujitos. Está viendo dibujitos. Bueno, la verdad es que bueno, bienvenido sea que para los que tienen niños o los que salen tarde de trabajar y demás, la verdad que es lo que me hace tomar con mayor responsabilidad mi rol docente, sabiendo que hay un sacrificio y una prioridad para mañana decir, ingeniera Almada, dígame, ¿sí? Así que bueno, esperemos. Gente, entonces, bueno, prenden las cámaras para la clase que viene. El martes no hay clase de consulta, más allá que han votado, que no sé dónde aparece esa votación. Cualquier cosa me preguntan por mail y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que solamente van a necesitar conectividad para el inicio y para el final. Guárdense unos datos por si acaso les juega una mala pasada a internet. Buen descanso y nos vemos. Que anden bien. Chicos, un abrazo virtual. Chao, profe, Chau, chau. gracias. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Chau, chau.